Actualmente estamos trabajando para proyectos en la Ciudad de México. Estamos trabajando también para una empresa que se llama Phase2 Technologies, que es una de las empresas yo creo que es la segunda más importante de Drupal en el mundo. Tienen proyectos muy, muy grandes, ¿no? Casi los ejemplos que van a encontrar de Drupal en tal industria, en la industria de entretenimiento, en la industria de periódicos, en la industria de la que sea, casi van a saber que lo hicieron Facebook, ¿no? Ahorita actualmente estamos trabajando para ellos. Tenemos un equipo también de gente, de desarrolladores, de gente que hace datos para diferentes empresas, que no sé si puedo decir algunas, pero ya las chelas se las platico aquí. Hacemos ingeniería de datos. Eso es una cosa que nos apasiona mucho también, no solo la parte de web como Drupal, sino también hacer datos, hacer data warehousing, hacer un poquito de análisis de información. Es algo que también nos mueve mucho, ¿no? Somos una empresa pequeña, somos una empresa de unas 15 personas, estamos en constante crecimiento. Y pues bueno, si a alguien le interesa alguna de estas dos cosas y está buscando un nuevo aire en su carrera, pues estamos buscando. Aparte también hacemos caminatas al aire libre. Una caminata que teníamos programada de 1 hora y media la hicimos en 3. Entonces se verá nuestra condición. Pues bueno, vamos a entrar al tema. Drupal. Yo llegué y me quedé en Drupal por esta interfaz, por una cosa como esto, que es una ACL, ¿no? ¿Quién ha intentado programar una ACL desde cero? ¿No? Un Access Control List, que es básicamente darle permisos al usuario, que tú puedes hacer esto y esto, pero esto no, esto sí a veces. Entonces, toda esa lógica, si alguien lo ha intentado desde cero, es gigantesca, ¿no? Es un dolor. Ahí siempre terminas con un tablón en una base de datos o con muchísimos archivos y que ya no sabes ni cómo mantener ni cómo extender, ¿no? Pues bueno, en Drupal esto era clic, 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 clic. Tú puedes editar, tú puedes crear, pero no editar. O tú puedes ver y editar, pero no borrar, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y lo podía yo hacer tan granular que lo podría yo hacer por campo, ¿no? Entonces, yo cuando encontré esto en 2009, me parece, 2009, 2010, algo así, dije, no, wow, ¿no? O sea, eso es como, me ahorró como 1 año de trabajo que yo estaba haciendo desde cero y intentando hacer una plataforma así, ¿no? Pues bueno, yo resumo Drupal en estas 3 cosas, ¿no? La rapidez, me encanta hacer código en Drupal, y la gente que he conocido, ¿no? La rapidez. Si bien algunos han visto este meme de Drupal, ¿no? La línea de aprendizaje, crucificados, muertos, pues bueno, es un poco cierta. Lo hacemos también para espantar a la gente que venga a Drupal, así tenemos más trabajo. Pero bueno, básicamente Drupal es difícil por el glosario tan extenso que tiene, ¿no? Ustedes pueden entrar a esta liga y ver la cantidad de términos que tiene. En sí, de hecho, si escuchas hablar a alguien que hace Drupal, lo empiezas a escuchar sus tecnicismos, vas a quedar así, ¿qué está hablando, no? Está haciendo tecnología, está haciendo web, está haciendo todo lo mismo, pero tiene unos términos muy particulares, nodo, taxonomía. Tiene cosas como muy, muy especiales que solamente entre esa misma especie se entienden. ¿Vale? Entonces, pues esto lo aprendes. Al principio tú crees que tu sitio en Drupal o tu website va a ser un WYSIWYG, una caja donde le vas a empujar la imagen, le vas a poner texto, le vas a poner negritas, le vas a poner JavaScript, CSS y todo lo vas a empujar en ese bloque y lo vas a exponer, ¿no? Tal vez 1 o 2 demandas después te das cuenta de que existe una mejor manera de hacerlo, que hay campos y ya la conversación se empieza a tornar un poquito ya más en, pues podría yo hacer un field aquí para poner la fecha en lugar de metérsela, o podría ponerle un field para cargar la imagen, no meterla en el body, y pues lo puedo hacer una view y así. Conforme vas aprendiendo esos términos, vas descubriendo que hay un mundo atrás de eso, ¿no? Hay una forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Como en todos lados, hay miles de maneras de programar o de hacer o de modelar una cosa en Drupal, igual que en PHP, que en Python, que en lo que sea. Ustedes tienen muchas maneras de hacerlo.
pero hay muy pocas maneras de hacerlo correctamente. Y parte de esta rapidez es que hay un módulo para eso. ¿Qué quieres hacer? Hay un módulo para eso. ¿Qué quieres hacer? Hay un módulo para eso, ¿no? Casi todas las ideas que se nos ocurran. Por ejemplo, la meetup pasada estábamos hablando con una persona que estaba haciendo un software que llevaba no me acuerdo cuánto tiempo desarrollando, que básicamente eran fields condicionados, ¿no? Que decías, si llenó este campo, muéstrale esos dos, pero si puso true o false, muéstrale este, ¿no? Entonces, hay un módulo, ¿no? Hay un módulo para eso. Entonces, básicamente haces los fields, instalas el módulo, haces las condicionales de una forma gráfica. En realidad no hay que programar mucho. En Drupal 7.6 de las versiones pasadas, la 8 hay que programar ahorita porque está muy nueva. Te voy a platicar un poco más de eso. En las versiones 7, por ejemplo, pueden encontrar una cantidad enorme de módulos, ¿no? A nosotros nos encanta usar Drupal en ese sentido porque casi podemos decir que sí a todo. Oye, ¿puedo hacer que mi usuario cambie de permiso cuando sean las 5 de la tarde? Sí, hay un módulo. ¿O puedo hacer esto? Sí, hay un módulo, ¿no? Entonces tal vez el único riesgo era que el módulo no jale como dice. Pero bueno, ya, esa es otra cosa. Entonces, Drupal 8, que es la nueva versión de las cuales les voy a hablar más, trae un montón de features, ¿no? Estábamos leyendo hace ratito el landing page de Drupal 8. Dice que trae 200 características nuevas, ¿no? Se me hacen muchísimas, yo contaba así como 10, ¿no? Pero no, trae 200 características nuevas, tanto en interfaz, en código, en formas de cómo se estructura ahora la plataforma, ¿no? De entrada es REST API, todo se puede exponer en un REST API, entidades, todo lo que ustedes vean en Drupal lo pueden exponer en una URL, ¿no? Ya sea para consultar o para modificarlo, ¿no? Para hacer operaciones con él. Es mobile friendly, esto es algo padre. Digo, no suena ahorita en este momento, en este punto de la tecnología, no suena como un feature, pero no solamente es mobile friendly para el usuario final, sino es mobile friendly para la parte administrativa, para los usuarios. Digamos que ustedes están el sábado 5 de la tarde echando una chela y les mandan un cambio, sacan su teléfono y desde ahí lo pueden hacer muy sencillamente, ¿no? Los editores, toda la parte editorial, he trabajado en proyectos que están enfocados en la parte editorial, donde cualquier movimiento, cualquier botón que esté mal posicionado significa por dólares, ¿no? O sea, es porque estaba mal posicionado, entonces tuvo que hacer 5 segundos por una cantidad de dólares. Entonces ustedes van multiplicando el tiempo que están haciendo perder a los editores porque el botón no está donde lo querían, a la izquierda, ¿no? Pero bueno, entonces la experiencia de móviles es completa, es de frente al backend, ¿no? Trae cosas de performance increíbles. Y cuando vi el sistema de caché que pusieron, ¿alguien ha usado ESI de Varnish, que son un sistema de caché por etiquetas en HTML? ¿Nunca lo han visto? Bueno, básicamente tienen un HTML, una página HTML, y ustedes meten etiquetas de HTML como comentarios que le dices, esto no lo caches, todo lo demás sí, esto no y esto no. Y entonces estas partes se empiezan a refrescar dinámicamente. Entonces su sitio, en lugar de ser una página estática gigantesca, va haciendo fragmentos va siendo como versionados, digamos, o va haciendo auto-refresh de ciertas partes del sitio, más o menos tipo Ajax. Imagínense un tipo Ajax que van refrescando solo ciertas partes, pero para el caché, ¿no? Bueno, Drupal lo trae por defecto, o sea, ya no tienen que hacer nada, simplemente con que instalen Drupal 8 ya tienen un sistema de caché por etiquetas, pero aquí son por tags, digamos que están tagueadas. Algo que es las salidas, digamos, ustedes regresan un response y dentro de ese response van etiquetas que están cacheadas, van fragmentos de la respuesta que están cacheados. Entonces, Drupal automáticamente sabe cuándo actualizarlo. Si ustedes le pusieron, actualízalo cada 5 minutos, o actualízalo cada 24 horas, o cada día, cada lo que ustedes quieran, cada determinado tiempo. Drupal lo puede manejar, ¿no? Ya es por defecto, ya está en core, y tiene una cosa bien padre que se llama BigPipe. No sé si han leído el blog de Facebook.
es una forma muy similar a esto que les comentaba de ESI, de hacer caché en fragmentos del HTML. Pues bueno, Drupal ya también lo trae por defecto, HTML5, la experiencia editorial completa de poder hacerlo en un móvil, en la pantalla del refrigerador, en la pantalla de su televisión, no importa, ¿no? Es multilingüe, igual, ya todo esto es de core, ¿no? Todo esto es de cajón, tienen, creo que son 52 lenguajes, 52 idiomas, ¿está traducido? 8. No me acuerdo cuántos idiomas ya hay así, pero ya es así. Ya soporta de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, izquierda, derecha, izquierda, ya no hay problema con el idioma. Incluso ustedes ya desde la instalación pueden seleccionar qué idioma quieren y toda su interfaz, no solamente el front, sino también la parte administrativa es traducible. Esta es una cosa que solo los drupaleros entienden, Views Integration, entonces ahorita no lo voy a comentar mucho. Views es el módulo más utilizado tal vez de Drupal en la historia. Ahorita les voy a enseñar por qué. Y pues bueno, vamos a la parte divertida que creo que les va a interesar más. O sea, casi aquí no me gusta comparar mucho si Drupal, WordPress, Joomla o cualquier plugin o lo que sea, cualquier CMS, casi todos van a hacer lo mismo, ¿no? Les voy a contar más el por qué a mí me gusta más utilizar Drupal. Para extender Drupal existen 3 formas, ¿no? La primera es haciendo módulos, ¿no? Entonces ustedes, digamos, quieren hacer que ahora Drupal sea una tienda de comercio electrónico, ¿no? Entonces, pues instalan el módulo de comercio electrónico y voilà, ya, ahora hace comercio electrónico. Pero ustedes, la siguiente parte, que ustedes quieren hacer que esa tienda de comercio electrónico acepte pagos con Oxxo, ¿no? Bueno, pues entonces ya es una tienda de comercio electrónico, pero todavía no acepta pagos de comercio electrónico. Entonces voy a desarrollar un plugin para que extienda mi módulo de comercio electrónico y acepte pagos con Oxxo, ¿no? Ok, hacemos nuestro plugin y después quiero que cada vez que reciba yo un pago con Oxxo me mande una notificación. Entonces voy a crear un event dispatcher, digamos, un evento, ¿todos saben qué es un event dispatcher? ¿No? ¿No? ¿Okay? ¿No? Ok. Vamos a crear una clase, un objeto que dispare cuando llegó un pago por Oxxo, entonces notifique, como lo que comentaba hace ratito con los actores, básicamente es el mismo concepto. Hey, llegó un pago con Oxxo. Entonces pasa el mensaje y todos los que están suscritos a ese canal, a ese mensaje, van a hacer algo, ¿no? Anteriormente, en la versión 8 todavía se siguen usando los hooks. En Drupal 7 era únicamente hooks. ¿Qué son hooks? Son funciones y funciones y funciones y funciones y funciones. Va a ser una programación un poquito latosa, tediosa, poco organizada, pero en Drupal 8 se están tratando de remover, ¿no? Entonces, conforme vayan avanzando las versiones de Drupal, la 8.4, 8.5, estos hooks se van a ir, ¿cómo se dice? Deprecando, se van a hacer, descontinuando. Se van a ir descontinuando conforme vayan saliendo las versiones de Drupal. Entonces estamos optando más por la programación orientada a objetos que por la programación estructurada, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un módulo? ¿Cómo se ve un módulo? ¿No? Pues un módulo son un montón de piececitas que están dentro de un folder, ¿no? Básicamente son controladores. Ya aquí estas palabras les van a sonar un poquito más familiares, ¿no? Ya empieza a notarse que Drupal salió de sus propios términos y empezó a adoptar términos que todo el mundo utiliza. Pues vamos a tener controladores que básicamente son una clase con un método que responde a una URL, servicios que son clases que hacen trabajos en específico, los plugins que son lo que les mencionaba, una manera de extender su módulo. Si ustedes quieren, quisieran aportar su módulo a la comunidad y quieren darle la posibilidad de que alguien más agregue funcionalidad a ese módulo sin tener que modificar su módulo, pues crean un sistema de plugins, ¿no? Y entonces cada persona que quiera hacer algo, pues puede agregar un engrane de estos. Tiene formularios, estos formularios pueden ser formularios administrativos donde le digan al usuario, ¿quieres que aparezca el banner rojo o verde? ¿No? Rojo, no, verde. Tiene librerías
puede ser que sean de Composer o de JavaScript, ¿no? Puede ser que ustedes agreguen un Composer JSON y le digan, todas estas dependencias son dependencias de mi módulo, ¿no? Entonces cuando lo instalen, Composer va a descargar todas las dependencias. O pueden ser librerías de JavaScript, ¿no? Dependo de React, dependo de Angular, dependo de lo que ustedes quieran, ¿no? Y entidades, ¿no? Las entidades son el corazón de Drupal en sí. Todo en Drupal 8 es una entidad, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poquito de las entidades. Es un tema bien bonito, y les voy a explicar un poquito el por qué fue así. Un plugin como luce, digamos, cuando ustedes están implementando un plugin nuevo. Algo padre que metieron en Drupal 8 son las anotaciones. A mí, tengo amor y odio a través por las anotaciones en PHP porque no son nativas. Pero bueno, ustedes van a crear una clase donde van a definirle algunos atributos a esa clase y van a decir, bueno, esta clase es el esqueleto de mi plugin. Así se va a definir el plugin. Van a crear interfaces, van a crear un servicio que va a descubrir todas esos plugins que estén regados por los otros módulos. Básicamente hacen un programita que vaya, inspeccione todos los directorios que están de los módulos que están instalados, y si existe una clase que implemente la interfaz que ustedes definieron acá, la cargue como parte de este sistema de plugins, ¿no? Y entonces si ustedes pueden extender todo esto. Entonces, ¿cómo se ven ya implementados esos plugins? Digamos, por ejemplo, los fields en Drupal, que son los campos donde los usuarios llenan información, son plugins. Entonces, tienen formas de formatear. Digamos, si ustedes ponen una URL de YouTube y en lugar de que quieren que cuando se despliegue el video, en lugar de que salga la URL, quieren que salga el video, ¿no? Quieren que salga la cajita de YouTube bonita, con un tamaño definido, que lo puedan ajustar. Pues bueno, eso es un formatter. Entonces ustedes a ese campo de tipo YouTube le crean un formatter para que obtenga la URL, ponga el código, el embed y lo que necesite y imprima las cosas, ¿no? Y así podemos irnos por cada una de las piezas en Drupal. Casi todo en Drupal, las cosas que se extienden son plugins. Todo está basado en plugins. Por ejemplo, esta es la interfaz de Views. Views es un query builder. Básicamente es una interfaz donde con clic hacen queries, ¿no? Entonces, es tan poderoso que ustedes pueden hacer joins desde esta interfaz. Aquí pueden hacer las relaciones. Por ejemplo, estoy relacionando la entidad task con el autor. Quiero traer información del autor para que me diga el nombre, el correo, no sé, información ya del autor que hizo esa task, ¿no? Entonces aquí hago el relationship. Esto al final deriva en SQL. Es como si ustedes hubieran escrito select, asterisco, from, task, join, autor y así, ¿no? Entonces toda esa chamba se la ahorran acá. Y no solo padre, no solo es ahorrarse esta chamba, sino es que no necesitan un programador para hacer esto. Simplemente necesitan a alguien que entienda el modelo de cómo está construido sus datos, cómo están referenciados, y vaya agregando fields aquí con una interfaz. Agrégate un field que es como si le agregaran. Este, digamos, es como esta es la parte entre el select y el form. Es estos son los joins, este es el formato. El formato básicamente es cómo quieres que lo despliegue en una tabla, en una lista, en divs, en un calendario. Ustedes pueden agregarle formatters. Entonces, estos cuadros que están en rojo son casi todos estos que están en negritas, todo lo que ven aquí son plugins. Si ustedes quieren agregar un nuevo formatter que no existe, quieren agregar, no sé, un calendario al revés. Entonces, pues aquí hacen su formatter, su plugin de format, y le agregan la funcionalidad del calendario. Si quieren agregar algo para los filter criterials, alguna operación en regex, por ejemplo, que no exista, que no puedan hacerla desde los que ya existen, pues la pueden hacer y la pueden agregar ahí. Y lo bonito es que ustedes programan para no hacerlo ustedes. O sea, ustedes programan para que alguien que ya sabe manejar esta interfaz, pues lo pueda utilizar. Y lo pueda reutilizar y reutilizar y reutilizar. ¿Vale? Les voy a enseñar un videito así de 20 segundos. No, a ver aquí. Si se alcanza a ver. Estas...
Aquí Views no solamente entrega páginas o entrega bloques en HTML, sino en Drupal 8, como les decía, todo esto ya es Full REST API. Entonces también puede entregar endpoints en JSON, en XML, en el formato que ustedes quieran. Ustedes igual, incluso les pueden agregar nuevos formatos. Si quieren algún formato, desarrollan un plugin para que saque ese nuevo formato. Si quieren entregarlo, no sé, en qué formato. O quieren hacer otro tipo de autenticación, por ejemplo, OAuth, autenticación por otras cosas, o por ejemplo, los tokens de JSON, ustedes pueden, ya hay módulos que lo implementan. Y entonces desde una interfaz de clic, 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 ustedes generan todos los endpoints para todo el contenido que ustedes tienen. Esta parte no solo es para el contenido, también es para las configuraciones. Todo esto que estamos configurando acá se puede guardar en archivos YML. Entonces ustedes pueden exportar la configuración en un YML y llevársela a otro sitio, importarla, y lo mismo que hicieron de un lado va a estar del otro, ¿no? Entonces, eso también son entidades. Hay entidades de configuración y entidades de contenido. Y las entidades tienen endpoints. Entonces, ustedes pueden hacer lo que sea, patch, delete, get, post, por endpoints a través de esto, ¿no? Entonces, ya esta es la salida. Con clic, 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 ya generó un endpoint. Ya aquí me dice que es el diagonal block article rest. Y aquí le sale el JSON con los campos que él quiera, ordenados como ustedes quieran. Obviamente, ustedes pueden extender, hacer plugins para, si quieren agregarle más profundidad a ese árbol de JavaScript, pues quieren agregar una nueva estructura, ustedes pueden hacer un plugin y simplemente lo que reciben es un array de PHP, entonces le dicen, no, pues hazle más profundidad en este sentido. Y that's it. Y bueno, pues el Event Dispatcher ya lo explicábamos un poquito. Por ejemplo, se crea un usuario, esto genera un evento, se despacha el evento, se notifica a los suscriptores y los suscriptores hacen algo, ¿no? Esto es básicamente cómo funcionan los Event Dispatcher. Esto está basado en un componente de Symfony que se llama Event Dispatch. Entonces, toda la documentación que está en Symfony, en la página de symfony.com, funciona en Drupal, exactamente igual. Entonces, la parte de entidades de configuración versus entidades de contenido. Las entidades de contenido son nodos, que es básicamente artículos, páginas, todo lo que relacionado al contenido, así. Usuarios también es contenido, el usuario, nombre del usuario, password, todo esto, toda la información del usuario también es considerada contenido, comentarios, términos para etiquetar los artículos. Y las entidades de configuración son como, por ejemplo, cuando generas una view, hay que configurar esa view. Todo lo que cuando empieces, tengo que configurar el menú, va a ser una entidad de configuración. ¿Sale? Entonces, pues bueno, todo esto puede ser expuesto a través de REST APIs. Otra parte muy padre de Drupal 8 es las migraciones. Si ustedes quieren migrar de cualquier plataforma a Drupal 8, una migración va a lucir de esta manera, ¿no? Ellos introdujeron algo que un cuate llama el YML Driven Development, ¿no? Todo es basado en YMLs, entonces van a escribir YML, y esto va a generar funcionalidad en la plataforma. ¿Se dan cuenta? El de la izquierda es una migración de archivos. Yo le estoy diciendo dónde están los archivos, le estoy diciendo cómo va a procesar cada campo de los archivos origen al destino, y le estoy diciendo, por ejemplo, acá está, por ejemplo, el file ID del campo viejo, lo que está en blanco, se va a mapear al nuevo sistema. Lo que está en blanco es la parte vieja, y lo que está nuevo, el nuevo sistema es la parte de la izquierda, que está en colorcito. Entonces yo aquí voy procesando todos los archivos que están en este directorio, los voy procesando aquí para que los vaya insertando a mi sistema. Aquí está, el de la derecha es un proceso un poquito más largo y más complejo. Yo aquí estaba, por ejemplo, procesando en estos últimos dos campos. Aquí estaba yo procesando latitud y longitud de un campo donde venían dos valores. Obviamente eso no era igual a lo que yo tenía en mi Drupal 8. Entonces lo que hice fue uno a uno
utilicé plugins. Aquí también se usan otros plugins. Ahorita les voy a enseñar toda la lista de plugins que existen. Y le decía yo que de mi field geolog extrae el elemento 0, el key lat, ¿no? Entonces esto es básicamente como si lo hiciera en código en PHP, pero lo estoy definiendo en un YML. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que otra vez no necesitamos tanto un programador, simplemente con que conozca la estructura de cómo vienen los datos, alguien puede hacer este archivo YML sin equivocarse, sin tanto lío, y hacer migraciones de contenido. Cuando corres los procesos de migración se ve algo más o menos así: procesado, 327 elementos creados, 0 actualizados, 0 fallaron, 0 ignorados. Si alguno falló, como en este caso, aquí te dice 1 falló y ya. Te da un estatus, por ejemplo, cuántos elementos te hacen falta, cuántos hay nuevos. Entonces, si es un sistema que está en vivo y que no puede parar su producción, nosotros podemos estar actualizando y actualizando y actualizando, porque esta cosa sabe cuándo ya migró un elemento de un lado al otro. Y pues bueno, en la parte de los plugins, hay un montonal de plugins. Aquí pueden encontrar la referencia a esto. Entonces pueden migrar de WordPress, de Joomla, de una base de datos custom, de cualquier sistema. Con estos plugins casi no hay que programar nuevas funcionalidades. Es raro encontrarse, tal vez algún campo que tengas que hacer un join de 5 tablas para sacar el elemento que quieres dar. Tal vez eso sea como haya que programar algo, ¿no? Pero bueno, de entrada existen todos estos plugins para el proceso de migración. Hemos tenido procesos de migraciones exitosos en lo que va del último año. Migrado hasta el momento hemos migrado de Drupal 7 a Drupal 8 con éxito, en un tiempo bastante considerable. Pues bueno, y pues ¿por qué está todo esto? ¿Por qué hay todo un ecosistema ya más homogéneo a otras versiones de Drupal? Muchos términos de estos se parecen a los que ya están afuera. Pues porque Drupal está utilizando Symfony, no completo, está utilizando solo estos componentes. Se montaron en el barco de simplemente utilizar algunas cositas de Symfony, pero al final fueron muchas más. Creo que nada más iban a utilizar este de Dependency Injection y creo que el de la ruta, si no me acuerdo, poquitos, el Class Loader también. Como que poquitos iban a utilizar al principio cuando estaban planeando Drupal 8. Pero al final terminaron viendo que la ventaja era más grande. Drupal tenía muchísimo código hecho por ellos. Al final pues, redujeron la cantidad de código que ellos estaban escribiendo. Se quitaron de encima ese peso de estar manteniendo ese código y se montaron una plataforma muy robusta, en una cosa basada en componentes que puede ser plug and play, y empezaron a seguir esa filosofía, ¿no? Pues bueno, más de Drupal 8, las cosas no paran ahí. Esto simplemente es un hola mundo de todo lo que trae middleware, ¿no? Gracias a que estamos utilizando el HTTP kernel de Symfony, podemos introducir middleware. Tenemos parent converters, es decir, que de un elemento de la URL convertimos directamente el ID a un objeto y ya nos llega un objeto a nuestro controlador. Tiene unit test de veras. Anteriormente Drupal tenía una cosa que se llamaba simple test, entonces estaban todos gachos y feos. Pero bueno, ahorita ya tiene unit test bonitos, entonces puedes hacer pruebas unitarias, puedes escribir pruebas de comportamiento y pruebas de integración más sencillo, ¿no? Oye, como les decía, el REST API de contenido, de configuraciones, todo ya out the box, tags de caché, las configuraciones en YML. ¿Quién de aquí utiliza WordPress, Joomla o algún CMS, LMS de comercio electrónico? ¿Alguien? ¿Nadie? Que no les dé pena. Bueno, ¿qué utilizas? Joomla. ¿Y tú? WordPress. Pues bueno, los que han utilizado este tipo de sistemas, este tipo de plataformas, sabrán que toda la configuración se guarda directamente en la base de datos, ¿no? Y entonces, ¿cómo mantienes actualizadas las configuraciones si el sitio está en producción
y tú estás desarrollando con un equipo y cómo mantienes actualizando ese desarrollo contra la cosa que está en producción, ¿no? Pues bueno, eso Drupal también era un problemón y se hicieron módulos y módulos para tratar de resolverlo, pero pues bueno, como Drupal no estaba pensado totalmente para eso, pues siempre era difícil y siempre era doloroso llevar nuevas características a tu sitio en producción de lo que había en desarrollo. Pues bueno, todas las configuraciones actualmente en Drupal 8 están en YML, las puedes exportar en YML, ya, that's it. Entonces, configuras, te bajas los YMLs o hay procesos ya de sincronización en donde esa configuración se manda al sitio en producción. Así de sencillo, no hay más. Los ACLs también son YML, es una cosa que a mí me llenó de gusto. Los ACL, los permisos, toda la parte de quién puede accesar a cada recurso, pues están escritos en un YML, tú los puedes modificar y los puedes ver en un commit, ¿no? O sea, eso también es impresionante. Tú puedes, cuando subes tu código a tu repositorio, pues como es un archivo de texto, puedes leer cuál es la diferencia, qué cambió entre la versión 1 y la versión 2, ¿no? Y, bueno, el Entity Translation, todas las entidades, como les decía, son traducibles. La parte de los amigos, como les decía, Drupal, en México es chiquita la comunidad, ¿no? Este es nuestro Drupal Camp del 2016, que fue en Guadalajara. Hubieron más o menos unas 200 personas, me parece, algo así. En Estados Unidos es mucho más grande esto, hay un Drupal Camp casi por cada estado. Hay un Drupal Camp, los DrupalCon son de 4,000 personas, 3,000 personas. Digo, es impresionante porque solo se habla de una cosa, ¿no? Vas al Oracle Word y hay 10,000 personas, ¿no? Pero hay 10,000 productos de Oracle y cada quien va a una sección. Aquí son 4,000 personas hablando de la misma cosa, ¿no? La otra cosa que tiene impresionante es la cantidad de contribuidores al core, ¿no? No hay otra comunidad de software libre que apoye tanto al core del software que utilizan. Ni el kernel, ni Apache Foundation tiene tantos contribuidores. Hay 3,000 contribuidores al core, más o menos unos 500 activos, o sea que constantemente están metiendo código al núcleo de Drupal. Y bueno, una infinidad de gente contribuyendo módulos, ¿no? Había 20,000 módulos de Drupal hasta la última vez que vi en su lista. Gente que pues, en su tiempo libre, o gente que le pagaron por hacer un módulo, gente que creó un proyecto Drupal y el resultado fue un módulo, pues entonces lo publican, ¿no? Pues bueno, esto da como, digamos, la parte de los amigos da como resultado, después de un buen rato usando Drupal, por mi parte, no había aportado nada, no había hecho yo nada, siempre como típico caso en Latinoamérica, tomamos, pero pues es difícil que dar, ¿no? Entonces, por no sé cómo, se nos ocurrió una idea a mí y un amigo de desarrollar un módulo, una extensión para Drupal 8, que se llama Drupal Console. Este está inspirado, no es que hayamos descubierto el hilo negro, sino simplemente está inspirado en el Symfony Console, ¿no? En la consola de Symfony. Todos los que usen Symfony sabrán qué es lo que hace su consola: genera código, limpia caché, crea entidades, actualiza las entidades, etcétera, y hace 1,000 cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros nos montamos en todo ese concepto que venía de Symfony. Y empezamos a programar este producto. Al principio empezó como un generador simplemente de código. Como Drupal se había vuelto pues muy verboso, o sea, tenías que definir una clase que extendía de otra y meterle un montón de uses en el head de tu archivo y generar un método y generar otro método. Como que se empezó a hacer un poquito tedioso, ¿no? Las tareas como cotidianas eran como muy repetitivas y muy tediosas. Entonces pues creamos generadores. Estos generadores te ponen el boilerplate. Tú le dices, genérame un controller, y entonces ya te mete todos los use que necesitas, de las clases que necesitas, te crea la clase que extiende de la clase que debe de extender, ya no te la tienes que aprender. Te genera, en el caso de las entidades es impresionante, porque para generar una entidad de contenido, por ejemplo, se necesita crear 14 archivos. 14 archivos entre configuraciones, rutas, servicios, clases, bla, 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 bla. Entonces, el comando solo te hace, si no mal recuerdo, 6 preguntas.
y con esas 6 preguntas genera todo, ¿no? Te dice cómo se va a llamar, dónde va a estar, cuál quieres que sea la ruta y listo, ¿no? Entonces, esto significó un montón de tiempo en horas de desarrollador, porque todo lo que era repetitivo, todo lo que era tedioso, ya lo hace la máquina, ¿no? Y pues bueno, después empezó a tener más interacción con la gente le gustó esto de los generadores, la gente empezó a pedir cosas, empezó a agregar cosas, y pues bueno, ya hace una cantidad de funcionalidades, creo que hay más de 50 comandos ahorita. Por ejemplo, puede limpiar caché, puede poner el sitio en modo desarrollo, en modo producción, puede interactúa con el sistema. Esto es otra cosa padre. Yo hace no mucho utilicé Laravel para hacer pruebas, para probarlo, y cuando utilicé su consola, la consola de Laravel, se me hizo muy tonta, ¿no? O sea, si no te sabes las cosas, no te genera nada y no te hace nada. En el caso de Drupal Console, igual en la de Symfony, de ahí también tomamos la idea, es que interactúa con el Drupal que tienes instalado. Es decir, si tú tienes un módulo que agrega, no sé, un servicio nuevo y quieres utilizar ese servicio, Drupal Console te lo empiezas a escribir y te lo autocompleta. Entonces, interactúas directamente con el sistema que estás ahí, con el sistema que está en vivo. Si creas, por ejemplo, el caso de las etiquetas de caché, si tú creas una nueva, ahí te aparece esa etiqueta y la puedes borrar también. Pues bueno, interactúa con todo lo que es tu entorno, ¿no? Y si tú te cambias a otro Drupal, va a leer ese Drupal y va a decir, pues aquí no tienes ese servicio, y es más inteligente que algunas otras que yo he visto en la industria, ¿no? Y pues bueno, este es el por qué nosotros nos gusta desarrollar Drupal. Nos sentimos muy cómodos hablando con un cliente y prometiéndole para mañana algo, porque sabemos que con clic o un módulo casi va a estar enseguida. Nos encanta la parte técnica que vino a revolucionar este producto, porque todas las cosas que estábamos haciendo, todas las cosas que estábamos viendo en Symfony, como se está moviendo la tecnología, están acá también, incluso con nuevas cosas, ¿no? Hay cosas que la comunidad de Drupal ha aportado a la de Symfony, porque nunca se habían topado con ese caso los de Symfony, ¿no? Entonces introducen nuevas funcionalidades y retroalimentan a la otra comunidad. Y así, tanto que las dos comunidades se han unido. Por ejemplo, en los DrupalCons ya hay un track de Symfony, ¿no? Entonces ya ven gente de Symfony tratando de aprender Drupal, y al revés, ¿no? Gente de Drupal tratando de aprender Symfony. Y es súper padre encontrar, como decía en la charla pasada, encontrar que no solamente había módulos y nodos y fields, sino que también había clases, herencia, servicios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta es una cosa que nos gusta mucho. Y pues bueno, ¿preguntas? Si uno quisiera entrar en la Drupal, ¿cuál sería el mejor camino? Instalar. Mi mejor, yo tengo dos formas de aprender Drupal, ¿no? La primera es que desde cero trates de copiar un proyecto o algo que a ti te guste. Por ejemplo, si ves CNN, entonces tratar de hacer CNN, o de un proyecto que hayas hecho, tratar de hacerlo con Drupal. A ver, aquí tiene noticias, aquí tiene usuarios, aquí tiene permisos, ¿no? Entonces, ir construyendo desde cero algo que tú sabes cómo está hecho, o algo que te gustaría que estuviera igualito a otro sitio, ¿no? Y la otra es que Drupal tiene algo que se llaman distribuciones. Básicamente es como el concepto de Linux, que son como versiones de Drupal, pero tuneadas o hechas para algún producto en específico, y que te instales una distribución, no sé, de comercio electrónico, hay para non-profits, hay para iglesias, hay para hoteles, hay para un montón de cosas, ¿no? Entonces, que te instales una de esas y veas cómo lo hicieron. ¿Cómo están las reservaciones para los hoteles? Usaron esto, usaron este módulo, ¿qué? Entonces, el proceso es al revés. Empezar de algo construido a tratar de deconstruirlo hasta llegar pues este módulo lo pegaron con hicieron estas vistas y así. Hay montones de documentación, videos, hay videos de paga, hay videos gratuitos en YouTube. Hay un sitio que se llama Drupalize Me, es muy bueno, es excelente. Tienen costo, pero bueno, esas serían como mis recomendaciones para aprender Drupal. Código,
yo te recomendaría que te esperes. Cuando empiezas a hacer código y no sabes qué hace ese código, o sea, digamos, creas un plugin y ¿dónde va a salir ese plugin? O sea, hay una interfaz gigantesca, ¿no? Entonces dices, ya hice mi plugin, ¿y dónde está? Pues ya hasta que entiendes que existe un plugin de un field formatter para los campos de tipo link. Entonces tengo que crear un campo de tipo link y entonces cuando lo configure me va a aparecer mi plugin. Entonces cuando ya entiendes todos los conceptos y toda la terminología de Drupal es cuando te tienes que sentar a hacer código. Porque si empieza al revés, no vas a decir, esto no sirve, ¿no? Ya hice este código, dice que estaba así, que estaba igual y no funciona. Entonces yo te recomendaría primero aprender lo más que puedas de terminología drupalera y después meterte al código. Yo te quería preguntar una cosa, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, agarrar un template comprado, ¿no? Y hacer que funcione con Drupal atrás? ¿Es sencillo? Sí, es sencillo. Digamos, es igual de complicado que si lo hicieras en Symfony o en Laravel o así. Al final, Drupal, una cosa que se me olvidó mencionar es la parte de frontend. La parte de frontend tiene Twig. Entonces, tú compras un template y lo que haces es básicamente transformarlo en Twig, ¿no? Actualmente está muy de moda en el mundo de Drupal. No sé si en otros lados, lo desconozco un poco. Un patrón de diseño, desarrollo de frontend que se llama Pattern Lab. El Pattern Lab, no sé si lo han escuchado, es una forma de diseñar las interfaces gráficas. Empiezan en átomos, se convierten en moléculas, organismos. Y entonces básicamente lo que tú haces es, empiezas diseñando un campo que después lo metes en un grupo de campos y después lo metes en una página, ¿no? Y entonces esto es muy modular y es básicamente como funciona Drupal. Generas un campo que pertenece a un content type que después se va a desplegar en una página, ¿no? Entonces es más o menos mapeable a cómo funciona el comportamiento de Drupal. A la hora de transformar un diseño, un template de Team Forest, pues sería muy sencillo agarrar y transformarlo en Twig, imprimirle las variables como las variables que te da Drupal, porque todos los templates que tiene Drupal están documentados, entonces sabes todas las variables que llegan en ese template, entonces nada más las reemplazas. Relativamente es sencillo, salvo algunas particularidades, ¿no? Como todo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué cosas son difíciles de hacer en Drupal? ¿Qué cosas son difíciles de hacer? En realidad, pues ya cuando te toca programar, debuguear, por ejemplo, migraciones, debuguear el proceso de migración cuando te estás conectando de un servidor a otro y estás viendo cómo están pasando los datos y que algo truena, eso es bien difícil, ¿no? Eso es como, ¿y aquí qué? ¿No? O sea, el proceso de migración suelen ser dolorosos cuando truenan cosas, ¿no? Cuando los datos no son consistentes, digamos. Nos ha tocado que sí nos damos de topes ahí, ¿cómo? Pero si aquí está así, estos sí pasan y estos no. Otra cosa que puede ser complicada, pues ya es escribir la lógica de tu problema, ¿no? O sea, ya cuando puedes generar una entidad y esa entidad puede hacer 1000 cosas, ¿no? Hacer esas 1000 cosas puede ser tan complicado como en cualquier otro lado. Yo creo que la lógica muy personalizada y muy custom es lo que ya empieza a costar más trabajo, ¿no? En realidad, los sitios en los que hemos estado son proyectos muy grandes. La complejidad siempre se agrega cuando quieren desarrollar algo muy, muy personalizado, que los botones no estén donde están, sino que se agrupen de un lado. Entonces, ¿cómo cambio esto? Entonces, ya cuando se sale como de un común de necesidades, ya es cuando empieza a costar trabajo, ¿no? Ahí es donde ya te empiezan a dar más problemas. Pero también porque creo que tienes que acoplarte a la arquitectura de Drupal, ¿no? Sí, también. Entonces, creo que la curva de aprendizaje de entender toda la arquitectura de Drupal también demanda un conocimiento muy sólido de orientación a objetos, patrones de diseño, etcétera. Y creo que ahí es donde sale la famosa curva de aprendizaje de Drupal, donde hay un montón de horcados, es realmente porque no todos los programadores tienen un conocimiento tan profundo de esas prácticas, ¿no? Alguien que tenga un background de cómputo sólido y con eso
eso debería poder entrar y entender la arquitectura de Drupal y decir, es que va aquí, ¿no? Público va aquí. Sí. Parte del pitch de venta de Drupal 8 también de cuando hicieron esta migración era que otros programadores de otros lenguajes o de otros frameworks de PHP podrían llegar a Drupal porque los términos iban a ser iguales, ¿no? O sea, un Event Dispatcher es igual aquí en China, o sea, sigue siendo lo mismo. Entonces la gente iba a entender de lo que hablábamos. Pues parece que ahí va. Parece que eso va. La gente que está haciendo Symfony, algunos se está interesando por Drupal, pues más fácil, es más rápido. Y pues bueno. Un comentario nada más a lo que está diciendo David. Siempre tenemos ahora en Drupal, preguntamos siempre Drupal 7, Drupal 8, Drupal 7, Drupal 8, porque cambió por completo el paradigma de hace ambos ojos, ¿no? Y acabó Drupal está siendo muy exitoso en un nicho corporativo de sitios de alto tráfico y alta complejidad. Digamos, en México Drupal es usado por el Excelsior, por el Universal, por el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey, ahorita estaba a migrar todo el TEC de Monterrey, todos los 2,000 sitios a Drupal. La UNAM está en Drupal. En Estados Unidos está la Casa Blanca, está Nestlé, Procter & Gamble, NBA, Turner, TNT, etcétera, ¿no? Como ese tipo de marcas. Y cada vez The Weather Channel está en Drupal, por ejemplo. Disney está en Drupal. Digamos acá hay una lista de unas marcas. Bueno, Red Hat creo que estaba en Drupal. Red Hat está en Drupal. La parte de dev de Twitter está en Drupal. La ONU está en Drupal. El 60% de los .gov en Estados Unidos están en Drupal, el 40% de los .edu, o creo que era al revés, uno de los dos, están en Drupal, Harvard está en Drupal, Yale, Stanford, etcétera, ¿no? Entonces resuelve el problema como de estas entidades que tienen, como las universidades, 2,000 sitios distintos, todos con contenidos distintos, y que tienen que mantenerse a través de un solo core, o que tienen unas integraciones brutales o un tráfico brutal, ¿no? Ese es digamos, creo que Drupal va a acabar siendo el segundo CMS. No hay forma de tirar instalaciones a WordPress, o sea, no hay forma de tener más instalaciones que WordPress, pero sí parece más exitoso en un nicho muy corporativo, al parecer ese es donde va a acabar funcionando. Oigan, y hablando de eso, es que bueno, yo alguna vez trabajé con Drupal 5, pero ya no me acuerdo porque fue de mis primeros trabajos y no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo de los hooks, que eran como el patrón observador. Exactamente, es un patrón observador. Pero me acuerdo de cosas, pero, o sea, sé que podías escalar, por ejemplo, Drupal usando, por ejemplo, el Varnish o el Memcache, ¿no? Para la parte de la base de datos. Pero ahora que mencionan los sitios estos grandes, es fácil escalar así, no sé, por ejemplo, que podrías hacer en YouTube con Drupal, pues sería mala idea. Bueno, tal vez estoy exagerando, pero hay sitios muy grandes. Nosotros, en mi caso, yo me he tocado trabajar para sitios así que gigantescos. Mi equipo de trabajo era de 20 personas, de así les pongo de qué tamaño era el proyecto. Tenía un tráfico bestial, o sea, jamás había visto esos números. Estaban de hecho en Drupal 8. Lo que hicieron, la arquitectura que se hizo fue Drupal, pero no solo. Drupal con Elasticsearch, hicimos unas cosas en Go que se pegaban a la plataforma. Entonces, como tiene APIs, pues todo se podía consumir, todo se puede intercambiar. Entonces, mandábamos información de estadísticas al programita de Go, que después las procesaba, las mandaba a Elasticsearch, y después se hizo una interfaz en Angular que consultaba un endpoint, que ese endpoint era de Drupal, pero ese endpoint consultaba a Elasticsearch. Entonces, la información venía del CMS, la información, la gente que capturaba la información la metía a través de Drupal, la procesaba Go, la indexaba Elasticsearch y la exponía otra vez Drupal. Entonces se hacen arquitecturas bien locochonas. ¿Qué es lo que ganas acá? ¿Por qué no se hizo en Go? ¿No? Ya de entrada. Pues en Go tendrías que haber desarrollado todo lo que ya te da Drupal para la parte editorial. Drupal ya invirtió muchísimo tiempo. O sea, si ven, échense unos videitos en YouTube
hay una de edición, de toda la parte editorial, de cómo se hacen nodos. Hay algo que se llama Inline Edit Form. Eso es, básicamente les aparece un lapicito a los editores, le pican y todo el formulario se hace editable, sin tener que cambiar de página. Simplemente le pican a editar y todo se hace editable ahora sí. Entonces empiezan a escribir y le dan salvar desde ahí. Entonces no tienen que cambiarse, no tienen que salir de la interfaz, lo están viendo cómo va a quedar. Entonces todo eso es súper útil a la hora de manejar contenido. Y no solo para periódicos, sino para intranets, para lo que sea. Cualquier cosa que sea contenido va a caber acá. Y lo pueden conectar con lo que sea. Eso también es una de las ventajas de Drupal, que lo pueden comunicar con casi con cualquier, no, bueno, al menos no he encontrado con nada que no lo hemos podido conectar. Por eso también te preguntaba, ¿no? O sea, por ejemplo, la de AMQP, nosotros lo hemos conectado con sistemas de colas de RabbitMQ o Redis para hacer más caché, más sólidos, o con Elasticsearch, o con Apache Solar, o con lo que sea. No importa, o sea, hay manera de hacerlo. Si no está hecho en un módulo, lo puedes hacer, o sea, seguramente lo puedes programar. Y una cosa, ahorita me acordé sobre esto de procesos editoriales y todo hecho en Drupal, también muy impresionante. Uno de los lugares donde agarró mucha fama Drupal es que la campaña en que ganó Obama, los dos candidatos, republicano y demócrata, estaban utilizando Drupal para otros sistemas y muchos de los candidatos de abajo, ¿no? Senadores, etcétera, ¿no? Y uno que me contaban de pronto, pues cuando están dándose resultados de las elecciones, pues todo el equipo editorial de todas las campañas tiene que generar todos los contenidos de si gana fulano o si gana mengano, ¿no? O sea, ya saben exactamente qué va a decir en cualquiera de los resultados. Entonces tenían cientos de contenidos y ya esperando aprobación, esperando solamente el resultado, y en cuanto salía el resultado, ya nada más apretaban un botón, se dispersaba todo el contenido a un CDN y ¡pum! En cosa de 2 minutos estaban y esas son cosas que, vaya, a pocos meses podrían llegar a un punto así, ¿no? O la complejidad que te ahorras al desarrollar ese tipo de interfaces, ¿no? O sea, ¿cuánto te va a tomar llevar una interfaz como la de... Vean el video del Inline Edit Form para que vean cómo lo harían, ¿no? O sea, piensen cómo programar eso. Nada más de entrada, nada más ganas todo ese trecho que ya llevan en instalar este software. De ahí, si quieres exponerlo con React, con Angular, con lo que sea, ya vieron cómo se hace un REST API, clic, listo, vámonos. Sí, se siente muy padre decirle que sí al cliente a todo y decirle que sí la próxima semana a todo. O sea, se enojan mucho de los que están allí compitiendo con uno y dicen sí, y dicen va a echar a perder todo y lograrlo, o sea, realmente entregarle 80, 90% de lo que pidió, ¿no? Porque casi todo es instalar un módulo, configurar y bla, ¿no? Lo que hay que hacer, casi ya todo está hecho. Casi sí. O sea, digamos que, ¿y qué tan difícil es, por ejemplo, salirte un poco de lo que es publicar? Bueno, porque, digo, Drupal en sí es como pues, un manejador de contenido. Entonces publicas contenido, puedes hacer blogs, por ejemplo. O sea, estoy pensando en eso, ¿no? Digo, sé que se hace más, como tú dijiste, puedes meterle comercio electrónico y todo eso. Pero ¿qué tan difícil es salirse como de lo que ya está hecho? Por ejemplo, es que me estaba preguntando, por ejemplo, si quisieras hacer un Stack Overflow con la misma funcionalidad, no hay problema. Estaría muy sencillo. Sí, porque te generarías entidades. O sea, la otra cosa padre de Drupal 8 es que las entidades ya están mapeadas como en Symfony. Entonces generas una entidad con ciertos campos, eso está mapeado exactamente directo en una base de datos. Si generas relaciones entre la entidad y otra entidad, hay una relación en la base de datos. Entonces, básicamente, incluso puedes mapear entidades o bases de datos que ya estén precreadas y hacer las entidades en Drupal y ganar toda la funcionalidad de views, de los menús, de todo eso, ganarlo porque tener Drupal. O sea, hacerlo al revés. No generar de la entidad la tabla, sino de la tabla la entidad. Puedes hacerlo, ¿no? Lo mismo, o sea, puedes hacer el Stack Overflow. A lo mejor las entidades que trae Drupal por defecto no te sirven, entonces vas a tener que generar usas la consola, las generas, las conectas a views y desde views haces bloques de lo más preguntado, lo más tal y así. Y sería más rápido que hacerlo tú desde cero, ¿verdad?
ganas toda la parte que tiene Drupal, ¿no? Manejo de usuarios, manejo de permisos, quién edita, quién pone 5 stars, todo ese rollo, ¿no? Respecto a esas ideas de qué se puede hacer, si se podría hacer algo así, eso es justamente lo que atacan las distribuciones, ¿no? Te puede decir, hay Opinio, que es un LMS, OpenAtrium, que es un intranet, hay un RP, o sea, que todo está hecho con Drupal configurado para servir un fin muy específico, ¿no? Tenemos una para iglesias, para hotelería, para Public, que son sitios de gobierno de Estados Unidos, para sitios de gobierno de Australia, hizo una distribución el gobierno australiano, etcétera, ¿no? Hay como 300 distribuciones, de ahí se ocurrió, ¿se podrá utilizar Drupal para hacer esto? Hizo una configuración y lo aceptó. Y también te puedes dar cuenta que no solo es hacer un sistema, hay un negocio, porque hay distribuciones que pues, no se usan porque en realidad Stack Overflow es una comunidad, ¿no? No es una, por ejemplo, ¿no? O sea, sería fácil hacer Stack Overflow, sería muy difícil que juntar la comunidad. Sí, claro, bueno, me refiero. Sí, pero como el caso. Sí, sí. Como ahora sí que o sea, si a mí me dijeran, haz un proyecto ágil rapidísimo para mañana, bueno, o para el fin de semana, que sea por ejemplo, un sistema de inventario, seguramente probaría el Drupal, ¿no? Sí, rápido. O sea, por ejemplo, para ganar un hackathon, si quieren ganar un hackathon, usen Drupal. Si quieren ganar, o sea, ¿qué vamos a hacer? Un API que no sea, ya está, ¿no? Ya es out the box. Claro, okay. Pues bueno, ya nos tenemos que ir, ya es tarde. ¿Cuánto se juntó? Juntamos. A ver cuántos se donar. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1. Ahí son 1000. Acá. ¿Hay otra pregunta? Hay un módulo que se llama 1500. 1500, 1600, 1670. Entonces es una sola instalación de Drupal. Pocas instalaciones. 1670, ¿no? Por ejemplo, UDG hizo una distribución y tienes todo instalado. Juntamos 1670. Muchas gracias. Vamos a donarlo a la Cruz Roja. Vamos a pedir que nos den, no sé, como un certificado o algo así, algún papelito que nos den, ¿no? Para ponerlo ahí en el sitio. Y pues muchísimas gracias por venir. Si quieren, vamos a echar una chela ahorita. Buscamos algún barecito para seguir platicando. Y los esperamos el siguiente mes. Noviembre. ¿Cuál es la fecha? Noviembre 16. Noviembre 16. Va a estar Sagrario como speaker. Y pues bueno, muchas gracias. Un gusto verlos de nuevo. Y nos vemos en la siguiente.